Bienvenidos a este encuentro, célebres personajes del Antiguo Testamento o del Primer Testamento. Para mí es una gracia poder estar con cada uno de ustedes acompañándolo en el estudio de la palabra de Dios, pero de manera especial en ese descubrir a Dios a través de su palabra. Por eso les invito a que nos coloquemos en la presencia de Dios y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos esta bella oración del Beato Santiago Alberione antes de leer la Sagrada Escritura. Jesús Maestro nuestro, que eres el camino, la verdad y la vida, haz que aprendamos la supereminente ciencia de tu caridad, según el Espíritu de San Pablo Apóstol y de la Iglesia Católica. Envía tu Espíritu Santo para que nos enseñe y nos sugiera lo que has predicado. Su Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. A mí me corresponde acompañarlos a ustedes, mis queridos hermanos, en el estudio de hombres extraordinarios que en la historia de la salvación llamamos patriarcas. Hago referencia a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Y lo primero que quisiera que hiciéramos es que tomásemos en nuestras manos la palabra de Dios. No podemos estudiar la palabra de Dios si no la tenemos. Por eso es importante que tomemos el texto sagrado, lo hagamos nuestro. Y ya será un gran aprendizaje si logramos tomar el texto sagrado y leerlo, acompañado con algunos tips, con algunas enseñanzas que a lo largo de este curso estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Tomemos la palabra de Dios sin miedo a leerla, a encontrarnos con ella, a subrayarla, a anotar, a tomar nota, a hacerla nuestra, porque para eso ha sido creada, para eso Dios ha querido dejar su palabra en un texto sagrado. Como ustedes saben, los primeros 11 capítulos del libro del Génesis están dedicados a la humanidad en general. A partir de los últimos versículos del capítulo 11 se inicia la concreción de la historia de la salvación a un pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, por medio de una persona, de un ser humano como tú y como yo, llamado Abraham. Es decir, se abandona el universalismo y se comienza la historia concreta de un pueblo a través de sus personajes. Ya esta es la primera clave de lectura con la cual nosotros podemos empezar a leer la Sagrada Escritura. A partir del capítulo 12 se nos narra la historia maravillosa de Abraham y sus dos hijos, Ismael e Isaac. Y una de las características también sobre la cual me gustaría que ustedes leyeran el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, hasta el capítulo 25, donde muere Abraham, es la historia de un Dios que se nos muestra como un gran pedagogo. ¡Qué paciencia! ¡Qué amabilidad! ¡Qué grandeza la de Dios al constituir a su pueblo, al llamarlo, al elegirlo, al establecer una alianza de gracia y de bendición! Dios es el gran pedagogo, así como lo ha hecho y así como lo es con cada uno de nosotros. Poco a poco, a lo largo de nuestra vida, vamos descubriendo la voluntad de Dios. Pero hay otra característica sobre la cual es engrandecido la persona de Abraham, es la de la fe. Mientras otros se alejan de Dios, Abraham permanece en Dios. En el capítulo 12 se nos dice que Yahvé le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Una de las características de Abraham es la de confiar en Dios.
Abraham tiene que salir de su zona de confort, de Ur, de los caldeos, donde seguramente tenía todo organizado, donde tenía todo bien dispuesto, donde tenía todo bien establecido, y confiar en la voz de Dios e irse a la tierra que le prometía, la tierra de Canaán. Cuando nosotros estudiamos el mapa bíblico, y ustedes lo pueden buscar también en la internet, hay muchos mapas, el recorrido de Abraham, desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. Cuando llega a Canaán, lean el capítulo 12, el capítulo 13 en adelante, y se van a dar cuenta, cuando llega allí parece que la cosa no es como se le había prometido. Y Abraham tiene que ir de allí hasta Egipto. En Egipto tiene que hacer algunas maniobras para mantenerse con vida. Y luego de Egipto regresar de nuevo a la tierra. Y cuando regresa, el capítulo 13 nos habla de la separación de Abraham y de Lot, su sobrino. Y allí empieza esa historia, incluso hay historias de guerra. Hay una historia maravillosa cuando Lot, en el capítulo 14, es aprehendido por los reyes, es llevado al norte y tiene que ir Abraham de nuevo en defensa de su sangre, en defensa de su sobrino. Y al regreso se encuentra con el gran sacerdote Melquisedec, que a propósito es muy significativo para nosotros los cristianos, viéndolo desde el punto de vista de Jesús de Nazaret. A su regreso, después de batir contra el rey y los reyes con los que estaba, le salió a su encuentro el rey de Sodoma. Y allí entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. En todas estas experiencias de altos, de bajos, de batallas, de dificultades, Abraham es bendecido por Dios porque permanece fiel a Dios. Luego, en el capítulo 15, vamos a ver toda la historia maravillosa de alianza y de bendición. Pero esa alianza y de bendición no se logra entender, o al menos las personas que acompañan a Abraham no lo logran entender, Sarai, su esposa. Y es donde nace Ismael. Pero Ismael no es el hijo de la promesa. Es el hijo visto desde la razón, desde el quehacer del hombre. ¿Cuántos de nosotros también en muchas oportunidades de nuestra vida nos desesperamos y queremos hacer las cosas cuando nosotros queremos y no cuando Dios lo tiene propuesto? Allí podemos sacar una pequeña conclusión también para nuestra vida. Y es en el capítulo 17, léanlo, en el capítulo 17, cuando Dios una vez más llama a Abraham y acontece un cambio profundo en su vida, incluso de nombre. No te llamarás, en el capítulo 17, versículo 5, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Se convierte en un padre de muchos pueblos y Abraham sigue confiando en Dios. Estableceré mi alianza entre nosotros dos, con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Dios establece una alianza con Abraham. Cuando el sacerdote eleva el cáliz en cada Eucaristía, ¿qué es lo que dice? Sangre de la alianza nueva y eterna. Es muy significativo para nosotros este texto bíblico desde el punto de vista cristiano, porque en Jesús se establece la alianza eterna. Esa alianza que Dios había establecido con nuestro padre Abraham es una vez más restablecida y para siempre en la persona de Jesús de Nazaret. Y allí en el capítulo 17 también acontece el cambio de nombre de Sarai, de Sarai a Sara, la esposa de Abraham.
porque hay algo nuevo que acontece en la vida de estos seres. Y cuando acontece algo nuevo en la vida del ser humano, cuando se deja transformar por Dios, es cuando debemos olvidar, como lo dice el apóstol San Pablo, nuestro pasado y lanzarnos hacia adelante. Es significativo en los grandes hombres y en los personajes de la iglesia, de la historia, de las Sagradas Escrituras, que hay un cambio incluso de nombre, porque allí ya no pueden ser los mismos. Allí Dios ha tomado posesión de todo, incluso de su nombre, de su casa, de sus posesiones. Luego en el capítulo 18, siguiendo para narrar la historia de Abraham, se nos narra la teofanía de Mambré, significativo, que la vamos a encontrar de nuevo en el capítulo 25 porque va a ser, este lugar de Mambré va a ser muy significativo porque es allí donde va a reposar el cuerpo de Abraham, de Sara, de Jacob. En la encina de Mambré se aparecen 3 individuos parados a su lado, al lado de Abraham. Algunos estudiosos hacen referencia y alusión que en esta teofanía, es decir, una manifestación de Dios a la humanidad, se hace presente la Trinidad. Es una lectura cristiana que se hace posterior, pero con un profundo significado que nosotros debemos conocer. Allí empieza la historia maravillosa también de Lot, de su descendencia, de Sodoma, de Gomorra, que tal vez ustedes han leído, o si no lo han leído está en todo el capítulo 17, de espaldas a Dios. Realmente la historia de Lot es una historia trágica, porque no se deja llevar muchas veces por Dios, sino por sus instintos, por sus deseos humanos. Y cuando nos dejamos llevar por los deseos humanos y no le damos prioridad a los deseos y abandono a las manos de Dios, pues las cosas no funcionan como Dios quiere, porque no le permitimos entrar en nuestra vida. En el capítulo 19 del libro del Génesis se narra la historia de Sodoma, de Gomorra, ¿sí? La destrucción y una vez más la manifestación de Dios. Allí quisiera hacer énfasis solamente en el origen de los pueblos moabitas y amonitas, que vistos desde la realidad, desde nuestro mundo de hoy, nos puede parecer escandaloso, ¿sí? El incesto que hay de las hijas con su padre Lot. Pero no debemos verlo desde esta perspectiva. Debemos ver que estamos al inicio de la creación de una nueva humanidad. Y como les decía, Dios es el gran pedagogo. Dios va orientando, Dios va sanando, Dios va reconstruyendo, Dios va haciendo a un pueblo libre, a un pueblo santo, en la medida, en tanto y en cuanto éste se acerque a así. Luego viene el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, con Sara, en el capítulo 21. Y luego, en el capítulo 22, una vez más la historia de abandono en las manos de Dios de Abraham. Es interesante cómo el Señor en este diálogo que establece con Abraham, en el capítulo 22, versículo 2, le dice: toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado también sacrificios? Y cuando todo va bien, perfecto. Pero cuando viene algo nos dice, empezamos a preguntarle: Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Abraham no pregunta nada de esto, Abraham confía en Dios. Dios le pide en sacrificio a su hijo y Abraham le dice: así haré, y va. Y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Dios una vez más se manifiesta a través de un ángel y le dice: no alargues tu mano. Capítulo 22 del Génesis, versículo 12. No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios.
ya que no me has negado a tu Hijo, tu único Hijo. Imagínense cada uno de ustedes que tengamos un hijo, al único, al que más amamos y Dios nos lo pide. Empezamos a preguntar, ¿y por qué, Padre? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Abraham confía. Y es allí cuando una vez más Dios le bendice. Por mí mismo, le dice el Señor, juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu Hijo único, yo te colmaré de bendiciones y te acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. La obediencia a Dios engendra bendición. Nuestro primer padre, Abraham, obedece a Dios. Se deja guiar por la mano de Dios. Y en ese abandono de la mano de Dios, encuentra la libertad plena, encuentra la abundancia, encuentra la gracia. Es una tarea también para nosotros al descubrir en este curso la persona de Abraham, la grandeza de Abraham, de sus hijos Isaac, Ismael, al ver los intríngulis que hay de Lot, de su esposa, de sus hijas, todo lo demás, debemos sacar una conclusión, mis queridos hermanos. Abandono al plan, al proyecto de Dios, porque los proyectos de Dios muchas veces no son nuestros proyectos. Y luego en el capítulo 23, 24 aparece toda la historia de Isaac, que las podemos leer con mayores detalles, que está enmarcada en esa triple concepción, bendición, promesa y alianza. Y en el capítulo 25 se nos narra toda la muerte de Abraham, que tendrá lugar también allí, en ese mismo lugar, en donde el Señor se le aparece en esa teofanía en la encina de Mambré, y es sepultado. Esta es una historia apasionante de estos hombres que han tenido que escuchar la voz de Dios. Una historia marcada por una iniciativa de salvación de Dios, pero que en muchas oportunidades es una iniciativa que pide alianza, que pide renuncias, que pide tomar partido, que pide abandonarse al proyecto de Dios. Qué distinta sería nuestra vida si nosotros tomáramos un poquito de estos personajes y con ese Dios maestro y pedagogo que poco a poco nos va enseñando, que nos va introduciendo en su camino de salvación, podamos encontrar vida y vida abundante. Muchísimas gracias por haberme escuchado en este pequeño video, pero significativo. Creo que hay algunos puntos importantes que se deben marcar. Y lo más significativo para mí sería que pudiésemos tomar, le digo, la palabra de Dios, hacerla nuestra amiga, leer la historia de estos personajes y en esa misma historia vernos a cada uno de nosotros. Nuestra fe, nuestra desconfianza, nuestro abandono en las manos de Dios o nuestra renuncia a todo lo que tiene que ver con el proyecto de Dios y lanzarnos por los intereses nuestros. En nuestra relación con los demás. Y allí cada uno de nosotros encontraremos a la luz del Espíritu gracia y bendición. Terminemos nuestro encuentro del día de hoy haciendo esa bella oración también del Beato Santiago Alberione después de leer las Sagradas Escrituras. Jesús Divino Maestro, tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo, Señor, y verdad, pero aumenta mi fe. Te amo, Señor, y camino con todas mis fuerzas, pues has mandado observar con perfección tus mandamientos. Te suplico, Señor, y vida,
te adoro, te alabo, te ruego, te agradezco por el don de la Sagrada Escritura. Con María recordaré y guardaré tus palabras en mi mente y las meditaré en mi corazón. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Y les doy mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la historia de Abraham, de Isaac, de Ismael, la historia del inicio de la salvación, de ese proyecto de salvación de Dios hacia el pueblo de Israel que nace aquí en el capítulo 12 del libro del Génesis, sea realmente apasionante para descubrir también ese proyecto de Dios que sigue estando presente en cada una de nuestras vidas.